Nunca quise hablar de esto, no porque me diera vergüenza, sino porque cada vez que lo recuerdo siento algo que se despierta, como si al nombrarlo o al traerlo de vuelta con palabras le diera permiso de acercarse otra vez, pero ya pasó mucho tiempo, o al menos eso quiero creer. Todo ocurrió cuando vivía solo, en una casa vieja que heredé de un tío. Él murió ahí, aunque nunca supe exactamente de qué. Dijeron que fue natural, pero el pueblo siempre habla en voz baja cuando se menciona esa casa. Yo no creía en rumores, necesitaba un lugar donde vivir y la acepté sin pensar preguntas. Desde el primer día supe que la casa era distinta, no mala, distinta. El aire se sentía pesado, como siempre estuviera a punto de llover. Incluso cuando el cielo estaba despejado, las noches eran demasiado silenciosas, tanto que mis propios pensamientos se escuchaban como pasos. Las primeras semanas dormía bien, hasta que comenzaron los despertares, siempre a la misma hora, 3 de la mañana. Al principio pensé que era coincidencia, me despertaba, miraba el reloj y volvía a dormir, pero cuando pasaba una vez, dos, tres, empiezas a sentir que no es normal, que algo te está llamando sin voz. Una noche al despertar, sentí claramente que alguien me observaba. No vi nada, pero esa sensación es imposible de confundir. El cuerpo lo sabe antes que la mente, la piel se eriza, la respiración se vuelve lenta y una parte de ti entiende que no estás solo, aunque no haya nadie. Encendí la luz, revisé y no había nada, todo en orden. Pero cuando regresé a la cama, sentí algo que no había notado antes. El colchón estaba tibio. Si alguien hubiera estado sentado ahí segundos antes, ya no dormí esa noche. Con los días, los ruidos comenzaron. Primero eran cosas pequeñas, un golpe suave en la pared, un crujido en el pasillo, el sonido de algo cayendo en la cocina, sin que nada estuviera fuera de lugar. Me repetía que era la casa vieja, acomodándose, que no debía de imaginar cosas hasta que escuché los pasos. No corrían, no caminaban normal, eran pasos lentos, pesados, como de alguien cansado o de alguien que no estaba acostumbrado a usar ese cuerpo. La primera vez vinieron del fondo de la casa. Se detuvieron frente a mi cuarto. Yo estaba despierto con los ojos abiertos, mirando la puerta. El sonido se quedó ahí, inmóvil, como si algo estuviera del otro lado escuchándome respirar. Después se fue. La segunda noche fue peor. Me desperté a las 3 en punto. No había ruido, pero sentí un peso en el aire, como si la habitación estuviera llena de algo invisible. Entonces escuché mi nombre. No lo dijo bien. No lo pronunció como lo hace una persona. Fue como si lo hubiera aprendido escuchándome pensar. Ven. No venía de un lugar específico. Era como si la voz estuviera dentro del cuarto o dentro de mi cabeza. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir. Sentí cómo el miedo me bajaba por la espalda, lento y frío. La puerta del cuarto crujió. No se abrió del todo, solo fue suficiente para entrar algo que no necesitaba espacio. El colchón se hundió. No fue de golpe, fue despacio, como cuando alguien se sienta con cuidado para no despertar. Sentí el peso junto a mis piernas. El frío atravesó las cobijas y entonces lo peor. La respiración no sonaba humana, era demasiado lenta, demasiado paciente. Sentí como que se inclinaba hacia mí. No quise abrir los ojos, no quise verlo, pero lo sentí tan cerca que pude olerlo. Tierra mojada, encierro, humedad, como un lugar donde nunca entra la luz. Ya sé cuando despiertas, susurró. Cuando encendí la luz no había nadie, pero la marca en la cama seguía ahí, hundida. Al día siguiente busqué ayuda. Fui con un vecino mayor, de esos que saben cosas que no salen en los libros. Me escuchó en silencio y solo me dijo una cosa. Si te hablan a las 3, no les contestes y nunca, nunca les digas tu nombre. Esa noche intenté no dormir. Me mantuve despierto con las luces encendidas, con la televisión prendida, pero el cansancio pudo más. A las 3 de la mañana desperté. Esta vez estaba sentado al borde de la cama cuando abrió los ojos. No tenía rostro claro. Era como ver una sonrisa intentando parecer persona. Donde deberían estar los ojos había algo más oscuro que la noche. Sonrió, o al menos hizo el gesto. ¿Ahora ya me ves? Dijo. Falta poco. Corrí de la casa esa misma madrugada. No empaqué nada. Me fui con lo puesto.
Creí que al irme todo terminaría. Me equivoqué, porque no todos se quedan en los lugares, algunos se quedan en las personas. Aún hoy, a veces despierto a las 3 de la mañana. El cuarto está en silencio, pero el colchón se hunde un poco, solo lo suficiente para que yo sepa que sigue aquí. Nunca creí en esas cosas. Crecí escuchando historias del pueblo, pero siempre pensé que eran exageraciones para asustar a los niños, hasta que me tocó vivir algo que, aunque ha pasado años, todavía no me deja dormir tranquilo. Todo empezó cuando me mudé solo a una casa vieja, heredada de un familiar. La casa estaba a las afueras, cerca del monte. De día se sentía normal, incluso tranquila, pero de noche el silencio era tan distinto, pesado, como si la oscuridad tuviera oídos. Las primeras semanas todo estuvo bien, hasta que comencé a despertarme siempre a la misma hora, las 3 de la mañana. No a las 2:58, no a las 3:05, exactamente a las 3. Al principio pensé que era estrés. Me despertaba con el corazón acelerado y una sensación horrible en el pecho, si alguien me hubiera estado mirando mientras dormía. Revisé la casa, encendí luces y no encontraba nada. Hasta esa noche. Me desperté otra vez a las 3. El aire estaba helado. Aunque era verano, intenté volver a dormir cuando escuché un ruido en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien descalzo. Sé que tal vez un animal se había metido, pero entonces escuché algo. Mi nombre. No fue en voz clara, era como un susurro mal hecho, como si algo estuviera imitando la forma de hablar de una persona, pero sin entenderla del todo. Me quedé paralizado, no pude mover ni los dedos. Los pasos se acercaron a mi cuarto y se detuvieron frente a la puerta. Sentí como la se movía, despacio, con cuidado, como si supiera que a cualquier ruido fuerte me habría reaccionar. La puerta no se abría, pero el colchón se hundía. Alguien o algo se sentó en la orilla de mi cama. Sentí el peso, el frío que traspasaba las cobijas. La respiración no era normal. Era lenta, profunda, demasiado tranquila para alguien que no debía de estar ahí. Quise gritar, no pude. Quise rezar, no me salían las palabras. Entonces lo sentí inclinarse hacia mí. Su aliento olía a tierra mojada, al sol desde hace mucho tiempo. No te muevas, susurró. Yo aprendí cuando te duermes. Cuando por fin pude reaccionar, encendí la luz. No había nadie. La marca en el colchón seguía ahí. A la mañana siguiente encontré huellas de pies mojados en el pasillo. Iban desde la puerta principal hasta mi cuarto y no regresaban. Esa fue la última noche que dormí ahí. Me mudé, cambié de ciudad, de rutina y de vida. Pero hay algo que nadie me dijo. No siempre se quedan en la casa. A veces, todavía hoy despierto a las 3 de la mañana sin razón. El cuarto está en silencio, pero el colchón se hunde un poco, pena lo suficiente para que yo sepa que no estoy solo. Desde que me mudé a la casa vieja del callejón, los espejos comenzaron a incomodarme. No era miedo exactamente, era la sensación de que algo llegaba un segundo tarde a limitarme. La primera noche lo noté en el espejo del baño. Me lavaba las manos cuando levanté la vista. El reflejo sonrió, pero yo no. Parpadeé. El reflejo volvió a copiarme, como si nada hubiera pasado. Pensé que era el cansancio. Las noches siguientes, la casa crujía, como si alguien caminara descalzo por el pasillo, siempre a las 3 de la madrugada. Siempre el mismo sonido, pasos lentos arrastrados. Una noche reuní valor y salí de mi cuarto. El pasillo estaba vacío, pero el espejo del fondo, uno antiguo manchado por el tiempo, tenía algo distinto. Mi reflejo estaba ahí, de espaldas. Hola, susurré. El reflejo giró la cabeza primero que yo. Su rostro era el mío, pero los ojos estaban hundidos, negros, como pozos sin fondo. Levanté la mano con miedo. Mi reflejo no lo hizo. Golpeó el cristal desde adentro. Retrocedí gritando, pero el espejo comenzó a agrietarse, como si algo empujara con fuerza desesperada. Entre los crujidos escuché un susurro, idéntico a mi voz. Ya me cansé de verte vivir mi vida. El espejo estalló. Desperté en el suelo, rodeado de vidrios. Todo parecía normal, hasta que me fui al baño y miré el espejo nuevo que había ahí. El reflejo sonrió. Yo no pude hacerlo. Nunca creí en fantasmas, no porque fuera valiente, sino porque siempre pensé que el miedo era cosa de gente sugestionable. Yo era de los que se burlaban, de los que decían,
Si existiera, ya los habríamos visto. Eso fue antes de mudarme a la casa de la calle vieja, la que está al final del pueblo, donde ya no hay alumbrado y los perros no se acercan. Llegué ahí después de una separación. Necesitaba estar solo. El dueño me advirtió algo raro. Lo recuerdo bien. Aquí no pasa nada, me dijo. Pero si a las 3 de la mañana escuchas pasos, no salgas. Me reí. Siempre dicen esas cosas para asustar. La primera semana fue normal. Silencio, frío y soledad. Hasta la noche del jueves. Eran las 3 exactamente. Sé por qué el reloj digital parpadeó, justo cuando escuché el llanto. No venía de la calle, venía de adentro de la casa. Era un llanto bajo, contenido, como el de alguien que no quiere ser escuchado. Pensé que era el viento, o que venía del recuerdo de algún sueño, pero entonces lo oí de nuevo, más claro, más cerca. Me levanté con el corazón acelerado. El pasillo estaba oscuro, pero el fondo, frente a la ventana que estaba en la banqueta, había una silueta. Era una mujer. No caminaba, solo estaba ahí llorando. Su cabello negro le cubría el rostro. Vestía de blanco, pero el vestido estaba viejo, manchado, como si llevara décadas arrastrándolo por la tierra. La luna la iluminaba de lado, y su sombra no coincidía con su cuerpo. Quise gritar, no pude. Quise correr. Mis piernas no respondieron. Ella levantó la cabeza lentamente y supe que me había visto. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros profundos. Esa noche no dormí. Al amanecer revisé la casa. Nada. Silencio, normalidad. Me convencí de que había sido estrés. La segunda noche, el llanto volvió. La tercera ya no lloraba. Me llamaba por mi nombre, como si sabía mi nombre. Cada noche aparecía más cerca, primero en la ventana, luego en los pasillos y luego sentada en la sala, como si siempre hubiera vivido ahí. Yo ya no dormía, vivía con miedo, con terror, que se metía en los huesos. Empecé a notar cosas. Las puertas amanecían abiertas, las paredes tenían marcas de uñas